nombre completo es Ángel Bostorrano y estoy en la área de coordinación con el tema académico, ¿eh? Coordinación académica de ExpoFire. De acuerdo, muy bien. Y la intención de esta plática es que la verdad, nos ilustres acerca de el tema de la medicina, ¿no? En el adulto mayor, sus enfermedades, sus tratamientos, qué hay en la farmacia, etcétera. ¿Es correcto? Maravilloso. Quiero lanzar primero la idea de lo que podría ser una farmacia comunitaria, ¿no? Sí. Por los diferentes temas de edad, de salud, pensemos que en México estamos ahora ya prácticamente la pirámide al revés, ¿no? Cuando la pirámide nos marcaba que era gente joven en el país, ahora ya empieza a inclinarse hacia gente mayor. Gente mayor y una parte de esta gente mayor con muchos problemas de salud, ¿no? Lamentablemente, los sistemas de salud no funcionan al 100%, ¿no? Entonces la atención es complicada. Y complicada para los adultos mayores por tema de movilidad, acceso a redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se complica un poco. Por lo tanto, si podemos centrar a la farmacia como un centro de control, sería increíble. Porque hay muchas cosas que son controlables perfectamente. Podemos hablar de dos tipos de enfermedades, ¿no? A nivel muy general. Tenemos las enfermedades crónicas, degenerativas, y las enfermedades controlables, digamos, fácilmente, ¿no? No controlables, o sea, no curables, porque no se puede hablar de enfermedades curables, pero sí controlables a un porcentaje muy elevado, ¿no? Como es la obesidad y como es la diabetes. Ambas, obesidad y diabetes, en muchas ocasiones se cruzan. ¿Por qué se cruzan? Porque una persona con exceso de peso tiene afectaciones, o sea, puede dispararse más rápido la diabetes, no controlable. La obesidad no es, o sea, es controlable, pero es a largo plazo. Siempre que alguien me comenta, oiga, yo estoy tomando un medicamento y adelgazo en 3 meses, digo, no, esto no es posible. Y a ver, ¿cuántos años tardaste en adquirir tus kilos? Yo pues llevo como 20 años. Bueno, tendrás que seguir un procedimiento que a lo mejor te va a llevar 10 años para controlar tu obesidad, ¿no? Es una cosa lenta, no es una cosa rápida. Bien, se puede decir que la obesidad es un disparador de diabetes. Si a ello le incluimos fumadores, todavía es peor, porque ya tiene las enfermedades pulmonares, enfermedades gastros. Entonces, hay cosas que puedes controlar. Pero bueno, todo nace un poquito por cómo empiezas a controlar. ¿Cómo empiezas a controlar tu obesidad? ¿Cómo empiezas a controlar tu diabetes? En un mundo ideal, porque son enfermedades controlables, sería la farmacia el centro comunitario donde podemos acudir, y si la farmacia está dotada con equipos suficientes, ya empezamos a controlar la obesidad. Consecuentemente, la diabetes requiere de más esfuerzos, ¿no? De la diabetes es uno de los dos temas más grandes que hay en México, junto con la obesidad. Si bien dicen los expertos que el número uno son infartos, ¿no? Problemas cardios, pero también muchos son ligados a la obesidad y ligados a la diabetes. O sea, ¿qué es primero? La obesidad, la diabetes, problemas cardíacos. Entonces, podemos mirar. Si partimos de una base, porque claro, es tan general todo, si partimos de una base lógica, decimos, a ver, tengo diabetes, ¿qué me puede causar la diabetes? Mira, el primero que te puede causar son daños en la retina. Ese es uno de los primeros efectos. El segundo efecto pueden ser úlceras varicosas. En México al año
para tener un dato, ¿no? Se cortan prácticamente 200.000 piernas al año. Podemos decir que en México todos los años hay 200.000 personas amputadas. Para ponerlo en síntesis, diremos que son 2 estadios aztecas llenos al año de personas amputadas. ¿Esto es controlable? Sí, en su gran mayoría es controlable. Muchísimas personas con llagas ulcerosas, con pie diabético, con dedos cangrenados, van al médico cuando ya no resisten más. Incluso muchas veces van al médico en urgencias por la noche, ¿no? Cuando es un tema que lleva años, no es un tema de un día. Entonces podemos hablar que las úlceras y amputaciones van un lugar primordial para la diabetes. La visión disminuida, daños en la retina, pérdida de vista, y otro tema que es horrible es la diálisis, ¿no? Son cientos y cientos de personas diariamente que se tratan en diálisis. Luego tenemos el infarto, que hemos comentado anteriormente, que puede ser una derivación de la diabetes, y el coma diabético. Esto solamente por la diabetes. Si le añadimos factores como el fumar, aceleramos el proceso. Si controlamos el fumar, que no fumemos, tenemos una vida relativamente sana, entonces nos puede pasar de todo. Podemos tener un infarto, podemos tener muchos problemas de otros índoles, ¿no? Pero ya no son causados por nosotros mismos, no son provocados, ¿no? Entonces podemos decir que los problemas que aquejan a México en la gran dimensión que pedimos es obesidad y diabetes, y los problemas cardiovasculares como un síntoma de una muerte rápida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos variar todo esto? Hablamos que son enfermedades no curables. La obesidad sí se puede controlar. La diabetes no se cura, pero se controla. Otros problemas de enfermedades crónicas no se curan, pero se controlan. Tenemos un dato bien interesante. No hablemos de México, hablemos de Latinoamérica en general. El abandono al tratamiento de personas con enfermedades crónicas, con el nombre que se te ocurra, es del 70%. ¿Qué quiere decir? Que el 70% de personas con enfermedades crónicas no toman su medicamento. ¿Por qué no toman su medicamento? Razones variadas. Una de ellas puede ser, le han diagnosticado una enfermedad crónica, le recetan muchas cosas, las compra, llega a su casa, se empieza a tomar los medicamentos y un día, esto pasa, se le olvida. Pues mira, se me olvidó, me lo tomo la noche. La noche se me olvidó. Al día siguiente, le pasa lo mismo. A los 3 días dice, llevo ya 3 o 4 días sin tomar medicamento y ya estoy curado. No está curado. Empieza a abandonar el tratamiento. Puede ser por descuido, puede ser por economía, porque cuando a una persona le detectan una enfermedad crónica, ponle el nombre que tú quieras de enfermedad crónica, lo primero que recibe esta persona es un susto de muerte. Tú vas al médico, el proceso general, vas al médico por un síntoma, te manda unos análisis, en un mundo perfecto, pues te recibe los análisis en 1 mes o 2 meses, y en conclusión te dice, mire, usted tiene esta enfermedad, tiene problemas cardíacos. Entonces, ¿y qué me va a pasar, doctor? Pues mire, si no se controla, pues puede tener muchos efectos adversos. Entonces la persona recibe un shock traumático terrible. ¿Cómo lo psicomatiza? Difícil porque lo primero que piensa, ¿qué va a pasar con su enfermedad? ¿Cuánto va a vivir? ¿Qué va a pasar con su trabajo? ¿Qué va a pasar con su familia?
puede ser que tenga créditos, puede ser que tenga vivienda también con créditos. Entonces, la persona le viene al mundo, a su cabeza, un efecto terrible, traumático. Y si eso le añade que le dan una serie de medicamentos, difícilmente le explican por qué debe de tomarlos o qué efecto tiene el medicamento en su organismo, entonces tiene un efecto traumático terrible. El primer efecto para esta persona es hacerle un tratamiento postraumático, hacerle entender que él no es el culpable que ha tenido la enfermedad generalmente, que él no entiende por qué él está mal, porque tiene esta enfermedad y ve mucha gente en la calle que está bien, entonces piensa que es un castigo de Dios, piensa, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa en este momento, en este preciso instante, ¿no? Entonces, si hay un efecto postraumático, entonces empieza a superar su trauma, ¿no? Y después del efecto postraumático, si le explican cómo debe de evolucionar, cuál sería el efecto de tomar un medicamento en su organismo, qué posibles causas puede tener adversas, entra en un mundo de dinámica de conocimiento. Entonces, la pregunta, ¿esto pasa en México? O sea, ¿hay psicólogos suficientes para atender esos efectos? Vamos a ver. Entonces, la población enferma está perdido. Está perdido. Pues esto es una de las causas de abandono del tratamiento. Por otra parte es la económica. Cuando acudes a un centro de salud en busca de tu medicamento, dicen, ¿qué creo? No lo tenemos hoy. Venga en 8 días y a ver si ya lo tenemos, ¿no? ¿Cómo puedes controlar una enfermedad si no te dan medicamentos? Es otro motivo de abandono al tratamiento. Y así podemos sumarle muchas causas. Pero retomando el tema del principio, podríamos tomar medidas. El segmento de la población enferma es alto, es muy alto. Si comparamos la población sana con la población enferma es pequeña, gracias a Dios. Hay mucha gente sana, pero sana con bombas de tiempo dentro. Como hemos contado, esta obesidad, tú sales a la calle en cualquier momento o vas a un restaurante y ves la cantidad de gente obesa, pero ves que están obesos y ves lo que comen. Entonces es una bomba de tiempo. Por eso digo que la farmacia puede ayudar muchísimo en todas estas situaciones. Si la farmacia dispone de un centro donde puedan medir y controlar al paciente, es una maravilla. Ya en otros países, la farmacia se ha convertido en un centro de control de las enfermedades de su distrito, de su barrio, porque dispone de la capacidad de instrumentos y la capacidad humana para dar buenos consejos. Aquí tenemos el médico adyacente a la farmacia. No es un formato, digamos, ideal, pero sí soluciona muchísimas cosas. Los pacientes que acuden a la farmacia adyacente al médico adyacente a la farmacia superan a los que acuden a los centros de salud estatales. Entonces, apoyemos a la farmacia, apoyemos a los médicos de la farmacia. Comentaban la gente que los médicos de farmacia no estaban suficientemente capacitados. El médico está capacitado. Hay en la medicina en México, y hablando de médicos, están altamente capacitados por un motivo, aparte de sus estudios, claro, por la cantidad de pacientes que tienen al día, ¿no? Reciben tantos pacientes que a la fuerza, evidentemente conocen la sintomología de la enfermedad y conocen perfectamente su evolución. Hay otro tema que es bien importante respecto
al tema de las farmacias. Las farmacias tienen que dar otro salto y tienen que dar el salto a estar informatizadas al 100%. En otros países ya cuando acudes a una farmacia con tu receta, es como ir a un cajero automático. Te escanean tu código de barras, pagas y te sale el medicamento. Ni siquiera tienes que entrar a la farmacia a preguntarle, oiga, ¿qué puedo tomar? ¿No? El problema de abastecimiento de los medicamentos es muy alto por muchos motivos. Y porque quizás el propio sistema no apoya. ¿Por qué no apoya? En otros países lo que ocurre es que tú vas a un médico familiar, médico primer contacto, y el médico te toma las medidas necesarias. En caso de una enfermedad te receta el medicamento y tú vas a la farmacia y la farmacia te dispensa el medicamento. No tiene que ser el centro de salud que tiene que dispensarte el medicamento, porque eso entorpece mucho. Porque entonces la farmacia lo que hace es manda las recetas al gobierno, se acabó. Pero que el centro de salud disponga de sus propios medicamentos, pues es complicado. Es complicado por su distribución, por la logística, porque ahora no tiene este medicamento, tienen que solicitarlo. Si el centro madre no lo tiene, tienen que hacer otro pedido. Es complicadísimo. Cuando la farmacia tiene todos los medicamentos, solo vas con tu receta y ya te dan el medicamento. O sea, yo creo que será el siguiente paso de evolución en cuanto a las farmacias. En general, podemos hablar que el sistema de salud tiene enormes deficiencias, ¿no? Y si buscamos virtudes, ¡ay, señor, qué complicado! Hay otro tema que es muy preocupante, que es el tema de los trasplantes. El tema de los trasplantes, no hay órganos para trasplantar. Una persona con diálisis puede estar 2, 3, 4 años con diálisis. No alcanzar nunca un trasplante, ¿no? Otros países, ¿cómo han llevado el tema de conseguir órganos para trasplantes? Recuerdo una campaña que se hizo hace muchos años en España que anunciaban, si tú necesitas un riñón, te lo trasplantamos. ¿Cómo es eso? Entonces, una persona que necesitaba un riñón, lo que hacía el centro médico es, alrededor del paciente, buscar un donante. Entonces, en el primer círculo de órganos es la propia familia. El segundo que ya es una norma muy generalizada, que las personas cuando fallecen pueden trasplantar todos sus órganos si están bien, desde la piel, ¿no? Esto facilita mucho. El que no haya una cadena de trasplantes efectiva es dramático. Dramático porque no existe. Tú vas a un centro de diálisis y vas a ver escenas dantescas. Y el gobierno no da abasto en implementar más centros de diálisis. Entonces digo, a pesar que la gente enferma es poca, en general en México, debido a la cantidad de gente que hay en México, entonces se multiplica, ¿no? Pero pensemos esto, que la gente enferma es poca, gracias a Dios, comparado con la población general. Pero esta farmacia, este vuelco que dio en México, el médico adyacente a la farmacia, las hay que tienen mejor servicio, otras que tienen buen servicio, pero en general dan bastante buen servicio. Yo creo que hay que estimular más. La farmacia puede ser el centro de control de muchas de las enfermedades que tienen los pacientes, muchísimos. Si el médico está bien capacitado, que generalmente lo está, si tienen buenos instrumentos, que no tienen tan buenos instrumentos, ¿no? Entonces, si impulsamos que el centro de la farmacia puede ser este centro neurálgico de la colonia o del distrito,
puede ser una ayuda. Yo recuerdo en otros países, por ejemplo, China, ha convertido el médico de primer contacto, adyacente a farmacias en algo bien interesante. Si vamos aquí a un centro de salud, ponle el nombre que quieras, la localidad que desees, vas a ver que a las 5 de la mañana hay gente sentada esperando que le den fichas, ¿no? Si no alcanza la ficha, ya no lo reciben este día. ¿Y cuánto es el tiempo que un médico de primer contacto trata a un paciente? Minutos, 3, 4, 5 minutos con mucho. ¿Qué hace un paciente con 3 o 4 minutos explicándole lo que le pasa al médico, ¿no? Pues realmente el médico de primer contacto es el médico receptor. ¿Qué tiene? Oiga, que me duele, no sé qué, pues tomes eso. Entonces, no son centros de primer contacto, sino centros de mal contacto. Si pensábamos que cuando una persona le detecta una enfermedad crónica, de promedio, tarda meses en que lo reciba un especialista, cuando llega al especialista, fijemos en el cáncer de mama. El cáncer de mama, si se detecta temprano, no es una anécdota, porque es una tontería decir esto, nunca va a ser una anécdota, pero sí no pasa nada. Fijemos que en México el cáncer de mama es uno de los síntomas alarmantes de una muerte prematura. Cuando un paciente con una enfermedad crónica, llámase cáncer, llámase como lo quieras, cuando llega donde tiene que llegar, su cuerpo está lleno ya de llagas, está lleno de problemas, entonces pocas soluciones hay. México ha invertido mucho dinero, muchísimo dinero en institutos mayores, pero donde está el gran defecto, el gran problema en México es el médico de primer contacto. El médico de primer contacto no puede atender al paciente como se merece. La derivación a un especialista es muy tardía. Entonces, es una suma. Lamentablemente, la gente que tiene una enfermedad crónica vive un vía crucis diario, para llegar a un especialista, para que le entreguen medicamentos, etcétera, etcétera. Por eso, como son temas tan difíciles de resolver, puede ser la farmacia este centro de primer contacto que sí da solución, sí acoge, recuerdo en otros países que ya le dan más responsabilidades al centro de primer contacto de farmacia, le dan más responsabilidades de campañas de la comunidad. La farmacia conoce a su comunidad. El médico de primer contacto de los institutos de salud no lo conoce tanto, no tiene tiempo para hablar con él. Si al día tú atiendes 50, 60, 70 pacientes, ¿qué atención les puedes dar? Entonces, eso es un problema muy agobiante en cuanto a llegar a un especialista, en cuanto a tener medicamentos. Entonces, yo creo que hay que pensar positivo cómo podemos solucionar. Lamentablemente, si el gobierno solo para controlar la diabetes, para controlar a los pacientes con diabetes, no tiene dinero. Si todas las personas con diabetes acuden al centro de salud estatal, no, el gobierno no tiene dinero, solo en diabetes. Si le sumamos el control de la obesidad, que en algunas cosas dicen que es estético, eso no es estético, evidentemente que no, entonces es mucho peor. Entonces, no hay dinero suficiente para tratar enfermedades. ¿Qué destino tienen los enfermos? Pues, soluciones a corto plazo. Por eso insisto mucho, ya le he dicho en muchas ocasiones, que la farmacia puede ayudar mucho. La farmacia puede ayudar mucho porque dispone de medicamentos, porque dispone de médicos, porque dispone de tiempo,
y dispone un servicio excelente. Yo he visitado muchas cadenas de farmacias y algunas de ellas tienen un servicio de atención al paciente extraordinario. Y es un desahogo para los profesionales de salud de manera interna. Entonces yo creo que debemos de abonar en esto, debemos de mentalizarnos que la farmacia puede ser este médico de primer contacto, porque ya está. Porque reciben al paciente rápido, lo atienden rápido, el trato es bueno. Entonces yo creo que es una solución a corto plazo para los propios gobiernos estatales tener un buen sistema y apoyar a que los médicos de farmacia sean un buen igual a su sistema general de salud. Entiendo la idea. Tengo dos preguntas. La primera de ellas, hace rato comentabas acerca de problemas de salud como la diabetes, como la obesidad, por ejemplo. Pero hay un tercer problema que se me viene a la mente para la gente mayor, no únicamente para ellos, pero hablando de gente mayor, los problemas de la vista. ¿También podrían atenderse en este esquema que propones? Sí, porque es sencillo. Es sencillo. O sea, atender al paciente es sencillo. Disponer de equipos es como todo. Es una inversión, ¿no? Pero fíjate lo que me estabas diciendo. El daño en retina y pérdida de vista, concretamente el daño en la retina es uno de los efectos más grandes de la diabetes. Se compone de tres, prácticamente, ¿no? Visión disminuida, daño en la retina y pérdida final de vista, ¿no? Sí. Esos tres elementos son controlables, pero es controlable por su matriz, por la diabetes. Si no controlas la diabetes, se dispara la visión disminuida, se dispara el daño en la retina y se dispara la pérdida de vista, lógicamente, ¿no? Pues es controlable, no es curable. Diabetes no es curable, pero es controlable. Si lo controlas, entonces todos esos efectos no llegas a ellos. Pero lo importante es acudir siempre a medirte y automedirte en tu casa, que hay muchos equipos, muchos aparatos que te miden el colesterol, que te miden muchas cositas que te ayudan, ¿no? No hace falta que vayas, pues tú te lo controlas. Yo creo que el primer factor de todo es un poco quererse a sí mismo. O sea, no abandonar las cosas. Sabes que llevo 5 kilos de más, pues a ver cómo lo hago. Sabemos que a la práctica es difícil. Tú fíjate que en los lugares que tú quieras, o sea, imagina tú la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, pues, está precioso en todo el sistema, ¿no? Pero al lado de la Cámara de Senadores, ¿sabes lo que están vendiendo? Están vendiendo cosas absolutamente increíbles para comer. ¿Sabes cómo le llaman la gente allí? El pasillo de la muerte. Por la cantidad de grasas saturadas, por la cantidad de aceites quemados. Es el pasillo de la muerte. Entonces, ¿cómo debemos de trabajar en esto, ¿no? Debemos cambiar la mentalidad. Fíjate, la gente que tiene obesidad dice, me voy a hacer un bypass gástrico, ¿no? Y van y se hacen su bypass y todo lo que implica, ¿no? Pero en muchos de los casos, digan una gran mayoría, a los 2 años vuelven a estar obesos. Porque no ha habido un cambio de actitud. El primer cambio debes de hacerlo tú. Cambiar tu actitud, cambiar tu forma de comer y de beber. De beber refrescos con cola. Es impresionante. Ahora que ha empezado la época más o menos de calor, tú ves los camiones de refresco de cola bajando sus toneladas de refrescos y cómo ha aumentado. No sé la cifra de venta de refrescos cuando empieza la temporada de calor, ¿no? Pero es impresionante
Y aunque tú le pongas al refresco o a la comida chatarra, que le pongas exceso en sodio, exceso en sal, exceso aquí, pues la gente le va a absorber, la verdad. La gente toma su refresco de cola y su taquito de lo que sea, que te hace ver de lo que es, nunca sabrás de lo que es, qué tipo de carne te estás metiendo, y de grasas saturadas y de aceite quemado, no lo sabes. Pero se toma sus 2 taquitos, se toma su refresco de cola y ya ha comido, ¿no? Entonces, es el cambio de actitud. Cambio de actitud es la primera herramienta que te puede llevar a una vida sana. El quererte a ti mismo y el querer cambiar. Y luego que tengas un soporte en algún sitio que te puedan orientar. Oye, mira, empieza a comer de esta manera. Comer sano no necesariamente es horrible. Sí tenemos en cuenta que la realidad, si tú quieres comer sano, te va a costar el doble que comer chatarra. Porque unas papas fritas, un taco y un refresco de cola ya has comido. Ahora vete a comer una lechuguita, una lechuga, la planchita sin aceite, o sea, es complicado, ¿sí me entiendes? Pero pues si no haces esto, no tienes solución. O sea, si tú no cambias y dices, bueno, pues a ver cómo lo hago. Pero si tú no cambias, esto va a ser, es una bomba de tiempo. Tú imagínate, estoy hablando de 200.000 personas amputadas. Sí. ¿Tú sabes lo que significa eso para un país? En 10 años, ¿cuánta gente amputada? Ahora ya puedes ver en México gente amputada que está pidiendo limosna en los cruces. Sí. Ya le faltan las 2 piernas y están con sus piernas de palo pidiendo limosna. Esto va a aumentar de manera drástica, porque ¿qué hace una persona con 1 o 2 piernas amputadas? ¿Cómo se mueve? Porque crees que te van a amputar una pierna y te van a dar una silla de ruedas o una pierna ortopédica, ¿no? En los sueños, ¿no? Te amputan la pierna y te mandan a casa. Entonces, el drama es más que inmenso. Y comparado, que te digo, que la gente sana supera a la gente enferma, pero hay tantos, y con la edad es terrible, o sea, es imparable. O sea, yo no me imagino un país con 200.000 amputados al año. No, claro. Ahora, si fuera ahora, dices, bueno, a partir de ahora 200, ¿no? Pero llevamos años así. Sí, claro. También, regresando hace rato con el modelo que proponías, estaba pensando en que cómo está el panorama de las farmacias por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? En donde creo que han ido desapareciendo esas farmacias de barrio únicas. Y me refiero a únicas a que no forman parte de una cadena. Y han ido sustituyéndose poco a poco por farmacias de cadena y farmacias que están en los centros comerciales, etcétera. ¿Es correcta esta visión que tengo y entra dentro del esquema que tú proponías? Sí, correcto. Y además otras, también las farmacias de cadena y las farmacias de similares, ¿no? O sea, o de genéricos. También ha aparecido la cadena de farmacias genéricos. Sí. Pues mira, sí pasa, se pierde. ¿Por qué sabes por qué se pierde? Porque la gente que atiende tradicionalmente a las farmacias ya es mayor y los hijos ya no quieren atender este negocio, ¿no? Y si bien es la competencia de las cadenas es grande, pero existe un gran espacio para crear farmacias de barrio que no sean cadenas. Es como otro negocio cualquiera que se puede emprender perfectamente. Entonces, se debería de impulsar a que hubiera más farmacias que no fueran de cadena, porque no es que sea malo de cadena, evidentemente, ¿no? Pero yo me refiero que hay que buscar la proximidad y el cariño de esa persona que tiende a su comunidad, ¿no? Es un poco más íntimo. Quizá la cadena es más frío, ¿no? En cambio, él es como tu médico de cabecera. Antes existía el médico de cabecera que te venía a casa, te medía, te daba papacho. Esto ya ha desaparecido, evidentemente, ¿no? La ventaja de los médicos en farmacia en lo general es la velocidad. Si tú tienes que ir a un centro de salud
a las 5 de la mañana para hacer cola, para que te den algo para el resfriado, vas a hacer. En cambio, con médico de farmacia pasas a cualquier hora, esperas a lo mejor de los casos media hora y te atienden, ¿no? Entonces la velocidad es lo que a la gente le gusta para salir del paso, ¿no? Claro. Lógicamente, para controlarse bien, pues tienen otros medicamentos, ¿no? Los médicos del seguro tienen que tener el control del paciente, ¿no? Que realmente, sí, a la larga, el control del paciente lo va a llevar el paciente. El paciente va a llevar su control, pero es muy difícil. Es muy difícil que el paciente para enfermedades crónicas lleve su control. Sí lo puede llevar y puede ayudar mucho en temas como diabetes, en temas como obesidad, como disminuir de peso, etcétera, etcétera. Con enfermedades crónicas es muy difícil que el paciente sepa llevar el control porque no es médico y él no es su trabajo, no es su conocimiento. Tienen que ser los especialistas que te cuiden y te guíen a lo largo de tu enfermedad. Que una persona con diabetes detectada a tiempo puede vivir muchísimos años y seguramente la diabetes no será causa de su muerte. Seguramente que no. Ahora, descontrolado, cuando un paciente acude en serio a un médico por obesidad y diabetes, el control es muy difícil. Porque revertir años de descontrol. O sea, pensemos que la enfermedad no es curable, pero no es controlable inmediatamente. La enfermedad es controlable a medio y largo plazo. De entrada no la vas a controlar. Requiere que sigas al pie de la letra de los tratamientos, que te sigas checando diariamente. Es una enfermedad crónica degenerativa para toda la vida. Controlable. Claro. En tus manos está que la controles o no la controles. Así es, esa es la variable, ¿no? El control. Sí. Muy bien, bueno, Ángel, creo que por el momento es todo. Vamos a tener un largo camino de aquí a que llegue ExpoFac.